La realidad aumentada, realizamos entrevistas en la Universidad Jorge Basadre Gromán, donde conoceremos si nuestros compañeros conocen de este nuevo proyecto de aprendizaje. Empecemos. La realidad aumentada, realizamos entrevistas en la Universidad Jorge Basadre Gromán, donde conoceremos si nuestros compañeros conocen de este nuevo proyecto de aprendizaje. Empecemos. Ok, ¿cómo te llamas? Andrea, ¿Cuántos años tienes? 20, ¿Qué carrera estudias? contabilidad. ¿Has escuchado antes el término de realidad aumentada? La verdad sí, pero no es como que le haya prestado mucha atención. ¿Y qué piensas que significa? Tenía entendido que es como que mezclar cosas de la realidad a un ambiente no real, digamos. ¿Conoces o has usado alguna aplicación o un juego que influya ahí en la realidad aumentada? No desconozco. ¿Qué diferencias crees que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? Bueno, puede ser la mezcla de ambos mundos, o sea, el mundo físico con el digital. Mientras uno se enfoca enteramente, ¿no?, en lo digital y en mezcla. ¿Cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? Bueno, en caso no, digamos que falte un docente, podría hacerse una clase de esta manera, ¿no? Un docente digital y nosotros presencial, o de alguna manera no implementar para que podamos mejorar en el aprendizaje o en el desarrollo de nuestras prácticas. Entonces, ¿opinas que va a ser más dinámico? Claro, sería pues promover y diversificar un poco más lo que es el estudio. Gracias. Mi nombre es Gonzalo. Yo soy Ana Paula, ¿Y de qué carrera son? de De administración. Administración de Empresas. Bueno, ¿han escuchado antes el término realidad aumentada? Creo que sí, pero más que todo cuando voy al cine, ¿no? He escuchado lo que es ese término. ¿Y qué creen que significa? Es como tener en representación física algo que nosotros visualizamos o idealizamos de alguna manera. La siguiente pregunta sería, ¿conoces o has usado alguna aplicación o juego que utilice la realidad aumentada? No, yo no. La verdad que no. Solamente he visto lo que son videos, ¿no? Tutoriales. Bien. Luego sería, ¿qué diferencias crees que existen en la realidad aumentada y la realidad virtual? La realidad virtual al aumentar, si no me equivoco, la realidad virtual es algo que tú imaginas pero no puedes sentirlo, ¿no? Tener un contacto físico, podría ser. Yo la verdad no sé. Claro. Y por último, ¿cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en las clases? Es como tener más ejemplificado algo que nosotros mismos queremos aprender, pero depende mucho de la carrera, creo, en la que estemos estudiando. Ya. Gracias por su tiempo. Estamos con Maylene. ¿Cuántos años tiene? 20. ¿De qué carrera es? Ciencias administrativas. ¿Ha escuchado antes el término de realidad aumentada? Y si es así, ¿qué crees que significa? Bueno, sí lo he escuchado antes. A mi entender, la realidad aumentada es como por ejemplo cuando te pones unas gafas y puedes ver algo que sea muy real, que realmente no está ahí. ¿Conoces o has usado alguna aplicación o juego que utilice la realidad aumentada? No, pero sí he visto videos de gente que juega así con realidad aumentada. Entonces en el juego tú puedes ver solamente unas manitas y la situación, ¿no? Pero no ves al que juega. El juego lo ponen en un costadito. ¿Qué diferencias crees que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? La realidad aumentada siento que pues tiene que ver con más, o sea, con que juegan más con los sentidos de las personas, el sonido, la sensación. ¿Cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? En carreras que son más prácticas, como por ejemplo en medicina, en enfermería, en obstetricia, siento que podría ayudarles mucho a pues practicar mucho más de lo que nos permite las prácticas de la Gracias. ¿Tu nombre? Mi nombre es Ruth. Nayeli. ¿Y cuántos años tiene? Yo tengo 20. Yo tengo 21 años. ¿Y de qué carrera son?
Somos de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. De la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. ¿Han escuchado antes del término realidad aumentada? No. Yo algo, pero no mucho sobre el tema. ¿Creen que, conocen o han usado alguna vez alguna aplicación, juego que utilice la realidad aumentada? No soy mucho de jugar, así que tampoco. Yo no. ¿Qué diferencias crees que existen entre realidad aumentada y la realidad virtual? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Qué diferencias creen que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? No sabría decir. Bueno, creo que en el caso de realidad aumentada no es más como los juegos que ya te lleva prácticamente a juegos que parecen ya más realidad en sí, que te hace que pareciera que estuvieras dentro del juego, a comparación del otro concepto. ¿Cómo imaginan que podría usarse la realidad aumentada en las clases o en la educación? Bueno, yo en el caso de lo que yo creo en el caso de anatomía, tanto humana como animal, serviría un poco poniendo en el contexto de veterinaria, medicina veterinaria. Nosotros usamos lo que es una pantalla digital en el cual es un aparato en el que tenemos de diferentes animales, en el que podemos quitar diferentes estructuras. Nos permite poder observar los huesos, músculos, venas, arterias, sistema digestivo, sistema respiratorio, y siento que podría de cierta manera ser beneficioso en eso, en lo que es anatomía. Sí, también observar videos, ¿no? Porque también contamos con una televisora donde nos explica, vemos videos de YouTube, también extra. También en aplicaciones donde, lo mismo, ¿no?, que dice ella, sino que nos ayuda también a estudiar un poco más en profundidad. Gracias. Primero, ¿cuál es su nombre? Me llamo Eddie Cristian Cardosa Ramos. ¿Y qué edad tiene? Tengo 19 años. ¿Y de qué carrera es? Soy estudiante de la carrera de Ciencias Administrativas, segundo año. La primera pregunta sería, ¿has escuchado antes el término realidad aumentada? Y si es así, ¿qué crees que significa? Realmente no lo he escuchado, pese a que conozco términos como realidad virtual u otras cosas, pero la realidad aumentada no lo tengo conocimiento. La siguiente pregunta sería, ¿conoces o has usado alguna aplicación o juego que utilice esta realidad? Sí, con realidad aumentada nos referimos a la experiencia de poder vivir la realidad virtual como tal. Sí he probado distintos videojuegos, como distintos juegos sobre todo, que son básicamente con trajes, máscaras o los visores de VR. La siguiente pregunta sería, ¿qué diferencias crees que puede haber entre la realidad virtual que has dicho con la realidad aumentada? Basándome en un concepto abstracto que no puedo decir que sea correcto, la realidad virtual, más que nada, tal cual su nombre lo dice, es virtualidad nada más, que no estás en un lugar tangible. Sin embargo, tus ojos o tu cerebro piensa que estás en un lugar completamente diferente al que estás realmente, y sirve de alguna u otra manera para escapar de la realidad. Ahora, la realidad aumentada, yo supongo que es más o menos mimetizar o aumentar más contraste a lo que viene a ser tu mismo entorno, o eso es lo que logro entender. Y por último, ¿cómo imaginas que podría usarse esta realidad aumentada en las clases? Bueno, de por sí la realidad aumentada podría beneficiar bastante en lo que viene a ser las clases, porque dejaríamos métodos obsoletos que hasta el día de hoy docentes siguen practicando. Claro, ellos conocen esos métodos, sin embargo siempre hay cosas que van a ir avanzando de a poco en poco. De beneficiar a lo que viene a ser la educación es un punto clave que hay que resaltar, ya que no solo beneficia a estudiantes, sino a docentes que próximamente puedan aplicar este tipo y también beneficiarse ellos mismos. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cuál es su nombre? Renato Gallegos. ¿Cuántos años tiene? 18. ¿En qué carrera se encuentra? Ingeniería mecánica. El día de hoy le vamos a hacer 4 preguntas. La primera sería, ¿has escuchado antes el término realidad aumentada? Si es así, ¿qué crees que significa?
la realidad aumentada es donde podemos observar cosas que antes solo se observaban por imágenes, pero como que lo podemos intentar tocar, se puede decir. La segunda pregunta sería, ¿conoces o has usado alguna aplicación o juego que utilice realidad aumentada? Aplicaciones, juegos no. La tercera pregunta sería, ¿qué diferencias crees que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? Diferencias. Pues no podría decir nada. Y la cuarta pregunta sería, ¿cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? Por ejemplo, en ingeniería mecánica hemos aprendido a usar la realidad aumentada, en la cual podíamos entrar a máquinas y podíamos ver cómo se diseñaban o cómo funcionaban, o si tenían algún daño físico en la misma máquina. Ya, muchas gracias. Buenas noches, ¿puede su nombre? Me llamo Ismael Andrés. ¿Y su nombre? Yamilet. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. 23. ¿De qué carrera son? De la Escuela de Farmacia y Bioquímica. Farmacia y Bioquímica. Al día de hoy le vamos a realizar unas preguntas. La primera sería, ¿has escuchado antes el término de realidad aumentada? Sí, pero ahorita no tengo un concepto claro. Exactamente así el término como suena. La segunda pregunta sería, ¿conoces o has usado alguna aplicación o juego que utilice realidad aumentada? Hasta ahora no. Tampoco. La tercera pregunta sería, ¿qué diferencias crees que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? No tendré una definición. No conozco, no sé. La número 4 sería, ¿cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? Creo que podría aumentar la práctica y experiencia en los estudiantes. Parece ser una herramienta de tecnología, creo. Supongo que en ese aspecto podría ayudarnos en diversas áreas, pero más que todo enfocada en la tecnología, creo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Anthony, ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Qué carrera eres? Ingeniería química. Ok, te pregunto. ¿Has escuchado antes el término de realidad aumentada? Si es así, ¿qué crees que significa? Sí lo he escuchado y de hecho me pareció tan interesante que le he llegado a buscar. De hecho, hay unos lentes de realidad aumentada. No le he llegado a usar, pero creo que se puede dar distintos usos a eso. Ok. ¿Conoces o has escuchado alguna vez una aplicación o un juego que utilice la realidad aumentada? No. ¿Qué diferencias crees que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? Realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Qué existe? ¿Crees que existe una diferencia? No sabía muy bien, la verdad. ¿Cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? Dependiendo del tipo de área, porque mayormente en la ingeniería, en la rama de lo que es la minería, sí he visto que se utiliza lo que es la realidad virtual para el tema de geología, para ver dónde se encuentran los minerales aquellos. En el tema de que es, por ejemplo, creo que en tu área, sí te muy bueno lo que es el tema de educación. Un poco más lo que es en historia, puedes dar a conocer a la juventud o a los niños cómo es que funciona este tipo de realidad, cómo es que lo puedes dar un uso educativo y los beneficios que tiene. Ok, gracias. Ok, vamos a entrevistar a Catherine. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Qué carrera eres? Administración de empresas. Ok, te pregunto. ¿Has escuchado antes el término de realidad aumentada? Y si es así, ¿qué crees que significa? Sí escuché el término, pero no es como que me había interesado a detalle como para revisar información y bueno, saber más a detalle, ¿no?, sobre lo que es la realidad aumentada. Pero sí tengo entendido más o menos que es como que tecnología implementada en diferentes dimensiones, por así decirlo. Básicamente eso. Okay. ¿Conoces o has usado alguna aplicación o un juego que tenga la realidad aumentada? Por el momento no, pero sí he visto como que a metros de otros amigos que sí lo habíamos utilizado. Entonces, hasta ahí. ¿Qué diferencias crees que hay entre la realidad aumentada y la realidad virtual?
creo que se vería en el hecho de sentir la experiencia, de tal vez no tener todo lo que ves, no tenerlo presencialmente. Entonces, como que tal vez se va en otro mundo, en otra dimensión. Tal vez es algo que no lo tienes. ¿Cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? La verdad es que sería muy bueno, porque últimamente, no recuerdo el nombre, pero había unos lentes, si no me equivoco, que estuvo en tendencia, que solamente movías el dedo y todo, y supuestamente estabas sentado, ¿no? Pero estás haciendo muchas cosas ahí. Y bueno, a mí en lo personal sí, la verdad sí me serviría mucho, porque todos los días tengo que estar cargando mi tablet, o tengo que estar yendo de un lugar a otro, si necesito documentos, algo, tengo que estar en un lugar físico, ¿no? Y tener ese tipo de dispositivos. Sin embargo, la realidad aumentada creo que sería mucho más fácil, más práctico hacerlo ahí, y como automáticamente ya la información de por sí se maneja todo en la nube, sería más sencillo. Ok, gracias. ¿Tu nombre? Mi nombre es Ruth. El de ella es Nayeli. ¿Y cuántos años tiene? Yo tengo 20. Yo tengo 21 años. ¿Y de qué carreras son? Somos de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. De la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. ¿Han escuchado antes del término realidad aumentada? No. Yo algo, pero no mucho sobre el tema. ¿Creen que, conocen o han usado alguna vez alguna aplicación, juego que utilice la realidad aumentada? No soy mucho de jugar, así que tampoco. Yo no. ¿Qué diferencias crees que existen entre realidad aumentada y la realidad virtual? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Qué diferencias creen que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? No sabría decir. Bueno, creo que en el caso de realidad aumentada no es más como los juegos que ya te lleva prácticamente a juegos que parecen ya más realidad en sí, que te hace que pareciera que estuvieras dentro del juego, a comparación del otro concepto. ¿Cómo imaginan que podría usarse la realidad aumentada en las clases o en la educación? Bueno, yo en el caso de lo que yo creo en el caso de anatomía, tanto humana como animal, serviría un poco poniendo en el contexto de veterinaria, medicina veterinaria. Nosotros usamos lo que es una pantalla digital, en el cual es un aparato en el que tenemos de diferentes animales, en el que podemos quitar diferentes estructuras. Nos permite poder observar los huesos, músculos, venas, arterias, sistema digestivo, sistema respiratorio, y siento que podría de cierta manera ser beneficioso en eso, en lo que es anatomía. Sí, también observar videos, ¿no? Porque también contamos con una televisora donde nos explica, vemos videos de YouTube, también extra. También en aplicaciones donde lo mismo, ¿no?, que dice ella, sino que nos ayuda también a estudiar un poco más en profundidad. Gracias. Bien. Primero, ¿cuál es su nombre? Me llamo Eddie Cristian Cardosa Ramos. ¿Y qué edad tiene? Tengo 19 años. ¿Y de qué carrera es? Soy estudiante de la carrera de Ciencias Administrativas, segundo año. La primera pregunta sería, ¿has escuchado antes el término realidad aumentada? Y si es así, ¿qué crees que significa? Realmente no lo he escuchado, pese a que conozco términos como realidad virtual u otras cosas, pero la realidad aumentada no lo tengo conocimiento. La siguiente pregunta sería, ¿conoces o has usado alguna aplicación o juego que utilice esta realidad? Sí, con realidad aumentada nos referimos a la experiencia de poder vivir la realidad virtual como tal. Sí he probado distintos videojuegos, como distintos juegos sobre todo, que son básicamente con trajes, máscaras o los visores de VR. La siguiente pregunta sería, ¿qué diferencias crees que pueda haber entre la realidad virtual que has dicho con la realidad aumentada? Basándome en un concepto abstracto que no puedo decir que sea correcto,
La realidad virtual más que nada, tal cual su nombre lo dice, es virtualidad nada más, que no estás en un lugar tangible, sin embargo tus ojos o tu cerebro piensa que estás en un lugar completamente diferente al que estás realmente y sirve de alguna u otra manera para escapar de la realidad. Ahora, la realidad aumentada, yo supongo que es más o menos mimetizar o aumentar más contraste a lo que viene a ser tu mismo entorno, o eso es lo que logro entender. Y por último, ¿cómo imaginas que podría usarse esta realidad aumentada en las clases? Bueno, de por sí la realidad aumentada podría beneficiar bastante en lo que viene a ser las clases, porque dejaríamos métodos obsoletos que hasta el día de hoy docentes siguen practicando. Claro, ellos conocen esos métodos, sin embargo siempre hay cosas que van a ir avanzando de a poco en poco. De beneficiar a lo que viene a ser la educación es un punto clave que hay que resaltar, ya que no solo beneficia a estudiantes, sino a docentes que próximamente puedan aplicar este tipo y también beneficiarse ellos mismos. Muchas gracias por tu tiempo. Okay. Buenas noches, ¿puede decir su nombre? Me llamo Ismael Andrés. ¿Y su nombre? Yamilet, ¿Cuántos años tiene? Tengo 20 años. 23. ¿De qué carrera son? De la Escuela de Farmacia y Bioquímica. Farmacia y Bioquímica. Al día de hoy le vamos a realizar unas preguntas. La primera sería, ¿has escuchado antes el término de realidad aumentada? Sí, pero ahorita no tengo un concepto claro. Exactamente así el término como suena. La segunda pregunta sería, ¿conoces o has usado alguna aplicación o juego que utilice realidad aumentada? Hasta ahora no. Tampoco. La tercera pregunta sería, ¿qué diferencias crees que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? No tendré una definición. No conozco, no sé. La número 4 sería, ¿cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? Creo que podría aumentar la práctica y experiencia en los estudiantes. Parece ser una herramienta de tecnología, pero supongo que en ese aspecto podría ayudarnos en diversas áreas, pero más que todo enfocada en la tecnología, creo. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué se quiere decir? Hola, ¿cuál es tu nombre? Anthony, ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Qué carrera eres? Ingeniería química. Ok, te pregunto. ¿Has escuchado antes el término de realidad aumentada? Si es así, ¿qué crees que significa? Sí lo he escuchado y de hecho me pareció tan interesante que le he llegado a buscar. De hecho, hay unos lentes de realidad aumentada. No le he llegado a usar, pero creo que se puede dar distintos usos a eso. Ok. ¿Conoces o has escuchado alguna vez una aplicación o un juego que utilice la realidad aumentada? No. ¿Qué diferencias crees que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? Realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Qué es esto? ¿Crees que existe una diferencia? No sabía muy bien, la verdad. ¿Cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? Dependiendo del tipo de área, porque mayormente en la ingeniería, en la rama de lo que es la minería, sí he visto que se utiliza lo que es la realidad virtual para el tema de geología, para ver dónde se encuentran los minerales aquellos. En el tema de que es, por ejemplo, creo que en tu área, sí te muy bueno lo que es el tema de educación, un poco más lo que es en historia, puedes dar a conocer a la juventud o a los niños cómo es que funciona este tipo de realidad, cómo es que le puedes dar un uso educativo y los beneficios que tiene. Ok, gracias. ¿Cuál es su nombre? Renato Gallegos, ¿Cuántos años tiene? 18. ¿En qué carrera se encuentra? Ingeniería mecánica. El día de hoy le vamos a realizar 4 preguntas. La primera sería, ¿has escuchado antes el término realidad aumentada? Si es así, ¿qué crees que significa? La realidad aumentada es donde podemos observar cosas que antes solo se observaban por imágenes, pero como que lo podemos intentar tocar, se puede decir. La segunda pregunta sería, ¿conoces o has usado alguna aplicación o juego que utilice realidad aumentada? Aplicaciones, juegos no. La tercera pregunta sería, ¿qué diferencias crees que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? Muy diferencias. Pues no, no podría decir nada.
Y la cuarta pregunta sería, ¿cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? Por ejemplo, en ingeniería mecánica hemos aprendido a usar la realidad aumentada, en la cual podíamos entrar a máquinas y podíamos ver cómo se diseñaban o cómo funcionaban, o si tenía algún daño físico en la misma máquina. Ya, muchas gracias. Ya. Bueno, ¿cómo se llama? Mi nombre es Gonzalo. Yo soy Ana Paula, ¿Y de qué carrera son? de De administración. administración de empresas. Bueno, ¿han escuchado antes el término realidad aumentada? Creo que sí, pero más que todo cuando voy al cine, ¿no? He escuchado lo que es ese término. ¿Y qué creen que significa? Es como tener representación física, algo que nosotros visualizamos o idealizamos de alguna manera. La siguiente pregunta sería, ¿conoces o has usado alguna aplicación o juego que utilice la realidad aumentada? No, yo no. La verdad que no. Solamente he visto lo que son videos, ¿no? Tutoriales. Bien. Luego sería, ¿qué diferencias crees que existen en la realidad aumentada y la realidad virtual? La realidad virtual al aumentar, si no me equivoco, la realidad virtual es algo que tú imaginas pero no puedes sentirlo, ¿no? Tener un contacto físico. Podría ser. Yo la verdad no sé. Y por último, ¿cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en las clases? Es como tener más ejemplificado algo que nosotros mismos queremos aprender, pero depende mucho de la carrera, creo, en la que estemos estudiando. Gracias por su tiempo. Ok, vamos a entrevistar a Catherine, ¿cuántos años tienes? 21, ¿Qué carrera eres? administración de empresas. Ok, te pregunto, ¿has escuchado antes el término de realidad aumentada? Y si es así, ¿qué crees que significa? Sí escuché el término, pero no es como que me haya interesado de detalle como para revisar información y bueno, saber más a detalle, ¿no?, sobre lo que es la realidad aumentada. Pero sí tengo entendido más o menos que es como que tecnología implementada en diferentes dimensiones, por así decirlo. Básicamente eso. Okay. ¿Conoces o has usado alguna aplicación o un juego que tenga la realidad aumentada? Por el momento no, pero sí he visto como que a metros de otros amigos que sí lo habíamos utilizado. Entonces, hasta ahí. ¿Qué diferencias crees que hay entre la realidad aumentada y la realidad virtual? Más creo que se vería en el hecho de sentir la experiencia, de tal vez no tener todo lo que ves, no tenerlo presencialmente. Entonces, como que tal vez estuviera en otro mundo, en otra dimensión. Tal vez algo que no lo tienes. ¿Cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? La verdad es que sería muy bueno, porque últimamente, no recuerdo el nombre, pero había unos lentes, si no me equivoco, que estuvo en tendencia a nivel mundial, que solamente movías el dedo y todo, y supuestamente estabas sentado, ¿no? Pero estás haciendo muchas cosas ahí. Y bueno, a mí en lo personal sí, la verdad sí me serviría mucho, porque todos los días tengo que estar cargando mi tablet, o tengo que estar yendo de un lugar a otro, si necesito documentos, algo, tengo que estar en un lugar físico, ¿no? Y tener ese tipo de dispositivos. Sin embargo, la realidad aumentada creo que sería mucho más fácil, más práctico hacerlo ahí, y como automáticamente ya la información de por sí se maneja todo en la nube, sería más sencillo. Ok, gracias. Estamos con ¿cuántos años tiene? 20. ¿De qué carrera es? Ciencias administrativas. ¿Ha escuchado antes el término de realidad aumentada? Y si es así, ¿qué crees que significa? Bueno, sí lo he escuchado antes. A mi entender, la realidad aumentada es como por ejemplo cuando te pones unas gafas y puedes ver algo que sea muy real, que realmente no está ahí. ¿Conoces o has usado alguna aplicación, juego que utilice la realidad aumentada? No, pero sí he visto videos de gente que juega así con realidad aumentada. Entonces en el juego tú puedes ver solamente las manitas y la situación, ¿no? Pero no ves a qué juega. El juego lo ponen en un costadito. ¿Qué diferencias crees que existe entre la realidad aumentada y la realidad virtual?
La realidad aumentada siento que pues tiene que ver con más, o sea, con que juegan más con los sentidos de las personas, el sonido, la sensación. ¿Cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? En carreras que son más prácticas, como por ejemplo en medicina, en enfermería, en obstetricia, siento que podría ayudarles mucho a pues practicar mucho más de lo que nos permite nuestras prácticas realmente. Gracias. Okay, ¿cómo te llamas? Andrea. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Qué carrera estudias? Contabilidad. ¿Has escuchado antes el término de realidad aumentada? La verdad sí, pero no es como que le haya prestado mucha atención. ¿Y qué piensas que significa? Tenía entendido que es como que mezclar cosas de la realidad a un ambiente no real, digamos. ¿Conoces o has usado alguna aplicación o un juego que influya ahí la realidad aumentada? No desconozco. ¿Qué diferencias crees que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? Bueno, puede ser la mezcla de ambos mundos, o sea, el mundo físico con el digital, mientras uno se enfoca enteramente, ¿no?, en lo digital y en el digital. ¿Cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? Bueno, en caso no, digamos que falte un docente, podría hacerse una clase de esta manera, ¿no? Un docente digital y nosotros presencial, o de alguna manera no implementar para que podamos mejorar en el aprendizaje o en el desarrollo de nuestras prácticas. Entonces, ¿opinas que va a ser más dinámico? Claro, sería pues promover y diversificar un poco más lo que es el estudio. Gracias. ¿Tu nombre? Mi nombre es Ruth. El de ella Nayeli. ¿Y cuántos años tiene? Yo tengo 20. Yo tengo 21 años. ¿Y de qué carreras son? Somos de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. De la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. ¿Han escuchado antes del término realidad aumentada? No. Yo algo, pero no mucho sobre el tema. ¿Creen que, conocen o han usado alguna vez alguna aplicación, juego que utilice la realidad aumentada? No soy mucho de jugar, así que tampoco. Yo no. ¿Qué diferencias crees que existen entre realidad aumentada y la realidad virtual? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Qué diferencias creen que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? No sabría decir. Bueno, creo que en el caso de realidad aumentada no es más como los juegos que ya te lleva prácticamente a juegos que parecen ya más realidad en sí, que te hace que pareciera que estuvieras dentro del juego, a comparación del otro concepto. ¿Cómo imaginan que podría usarse la realidad aumentada en las clases o en la educación? Bueno, yo en el caso de lo que yo creo en el caso de anatomía, tanto humana como animal, serviría un poco poniendo en el contexto de veterinaria, medicina veterinaria. Nosotros usamos lo que es una pantalla digital en el cual es un aparato en el que tenemos de diferentes animales, en el que podemos quitar diferentes estructuras. Nos permite poder observar los huesos, músculos, venas, arterias, sistema digestivo, sistema respiratorio, y siento que podría de cierta manera ser beneficioso en eso, en lo que es anatomía. Sí, también observar videos, ¿no? Porque también contamos con una televisora donde nos explica, vemos videos de YouTube, también extra. También en aplicaciones donde, lo mismo, ¿no?, que dice ella, sino que nos ayuda también a estudiar un poco más en profundidad lo que nos puede. Gracias. Primero, ¿cuál es su nombre? Me llamo Eddie Cristian Cardosa Ramos. ¿Y qué edad tiene? Tengo 19 años. ¿Y de qué carrera es? Soy estudiante de la carrera de Ciencias Administrativas, segundo año. La primera pregunta sería, ¿has escuchado antes el término realidad aumentada? Y si es así, ¿qué crees que significa? Realmente no lo he escuchado,
pese a que conozco términos como realidad virtual u otras cosas, pero la realidad aumentada no lo tengo conocimiento. La siguiente pregunta sería, ¿conoces o has usado alguna aplicación o juego que utilice esta realidad? Sí, con realidad aumentada nos referimos a la experiencia de poder vivir la realidad virtual como tal. Sí he probado distintos videojuegos como distintos juegos sobre todo, que son básicamente con trajes, máscaras o los visores de VR. La siguiente pregunta sería, ¿qué diferencias crees que pueda haber entre la realidad virtual que has dicho con la realidad aumentada? Basándome en un concepto abstracto que no puedo decir que sea correcto, la realidad virtual más que nada, tal cual su nombre lo dice, es virtualidad nada más, que no estás en un lugar tangible, sin embargo tus ojos o tu cerebro piensa que estás en un lugar completamente diferente al que estás realmente y sirve de alguna u otra manera para escapar de la realidad. Ahora, la realidad aumentada yo supongo que es más o menos mimetizar o aumentar más contraste a lo que viene a ser tu mismo entorno, o eso es lo que logro entender. Y por último, ¿cómo imaginas que podría usarse esta realidad aumentada en las clases? Bueno, de por sí la realidad aumentada podría beneficiar bastante en lo que viene a ser las clases, porque dejaríamos métodos obsoletos que hasta el día de hoy docentes siguen practicando. Claro, ellos conocen esos métodos, sin embargo siempre hay cosas que van a ir avanzando de a poco en poco. De beneficiar a lo que viene a ser la educación es un punto clave que hay que resaltar, ya que no solo beneficia a estudiantes, sino a docentes que próximamente puedan aplicar este tipo y también beneficiarse ellos mismos. Muchas gracias por tu tiempo. Okay. Hola, ¿cuál es tu nombre? Anthony. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Qué carrera eres? Ingeniería química. Ok, te pregunto. ¿Has escuchado antes el término de realidad aumentada? Si es así, ¿qué crees que significa? Sí lo he escuchado y de hecho me pareció tan interesante que le he llegado a buscar. De hecho, hay unos lentes de realidad aumentada. No le he llegado a usar, pero creo que se puede dar distintos usos a eso. Ok. ¿Conoces o has escuchado alguna vez una aplicación o un juego que utilice la realidad aumentada? No. ¿Qué diferencias crees que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? Realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Qué existe? ¿Crees que existe una diferencia? No sabía muy bien, la verdad. ¿Cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? Dependiendo del tipo de área, porque mayormente en la ingeniería, en la rama de lo que es la minería, sí he visto que se utiliza lo que es la realidad virtual para el tema de geología, para ver dónde se encuentran los minerales aquellos. En el tema de que es, por ejemplo, creo que en tu área sí te muy bueno lo que es el tema de educación, un poco más lo que es en historia, puedes dar a conocer a la juventud o a los niños cómo es que funciona este tipo de realidad, cómo es que lo puedes dar un uso educativo y los beneficios que tiene. Ok, gracias. ¿Cuál es su nombre? Renato Gallegos. ¿Cuántos años tiene? 18. ¿En qué carrera se encuentra? Ingeniería mecánica. El día de hoy le vamos a realizar 4 preguntas. La primera sería, ¿has escuchado antes el término realidad aumentada? Si es así, ¿qué crees que significa? La realidad aumentada es donde podemos observar cosas que antes solo se observaban por imágenes, pero como que lo podemos intentar tocar, se puede decir. La segunda pregunta sería, ¿conoces o has usado alguna aplicación o juego que utilice realidad aumentada? Aplicaciones, juegos no. La tercera pregunta sería, ¿qué diferencias crees que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? Diferencias. Pues no podría decir nada. Y la cuarta pregunta sería, ¿cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? Por ejemplo, en ingeniería mecánica hemos aprendido a usar la realidad aumentada, en la cual podíamos entrar a máquinas y podíamos ver cómo se diseñaban o cómo funcionaban o si tenía algún daño físico en la misma máquina. Ya, muchas gracias. Ya, bueno, ¿cómo se llama? Mi nombre es Gonzalo. Yo soy Ana Paula. ¿Y de qué carrera son? De administración. De administración de empresas. Bueno, ¿han escuchado antes el término realidad aumentada? Creo que sí, pero más que todo cuando voy al cine, ¿no? He escuchado lo que es ese término.
¿Y qué creen que significa? Es como tener representación física, algo que nosotros visualizamos o idealizamos de alguna manera. La siguiente pregunta sería, ¿conoces o has usado alguna aplicación o juego que utilice la realidad aumentada? No. La verdad que no, solamente he visto lo que son videos, ¿no? Tutoriales. Bien. Luego sería, ¿qué diferencias crees que existen en la realidad aumentada y la realidad virtual? La realidad virtual al aumentar, si no me equivoco, la realidad virtual es algo que tú imaginas pero no puedes sentirlo, ¿no? Tener un contacto físico con lo que hacer. Yo la verdad no sé. Claro. Y por último, ¿cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en las clases? Es como tener más ejemplificado algo que nosotros mismos queremos aprender, pero depende mucho de la carrera, creo, en la que estemos estudiando. Gracias por su tiempo. Estamos con ¿cuántos años tiene? 20. ¿De qué carrera es? Ciencias administrativas. ¿Ha escuchado antes el término de realidad aumentada? Y si es así, ¿qué crees que significa? Bueno, sí lo he escuchado antes. A mi entender, la realidad aumentada es como por ejemplo cuando te pones unas gafas y puedes ver algo que sea muy real, que realmente no está ahí. ¿Conoces o has usado alguna aplicación o juego que utilice la realidad aumentada? No, pero sí he visto videos de gente que juega así con realidad aumentada. Entonces en el juego tú puedes ver solamente las manitas y la situación, ¿no? Pero no ves a qué juega. El juego lo ponen en un costadito. ¿Qué diferencias crees que existe entre la realidad aumentada y la realidad virtual? La realidad aumentada siento que pues tiene que ver con más, o sea, con que juegan más con los sentidos de las personas, el sonido, la sensación. ¿Cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? En carreras que son más prácticas, como por ejemplo en medicina, en enfermería, en obstetricia, siento que podría ayudarles mucho a pues practicar mucho más de lo que les permite las prácticas de la Gracias. Okay, ¿cómo te llamas? Andrea. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Qué carrera estudias? Contabilidad. ¿Has escuchado antes el término de realidad aumentada? La verdad sí, pero no es como que le haya prestado mucha atención. ¿Y qué piensas que significa? Tenía entendido que es como que mezclar cosas de la realidad a un ambiente no real, digamos. ¿Conoces o has usado alguna aplicación o un juego que influya ahí la realidad aumentada? No desconozco. ¿Qué diferencias crees que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? Bueno, puede ser la mezcla de ambos mundos, o sea, el mundo físico con el digital, mientras uno se enfoca enteramente, ¿no?, en lo digital y en mezcla. ¿Cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? Bueno, en caso no, digamos que falte un docente, podría hacerse una clase de esta manera, ¿no? Un docente digital y nosotros presencial, o de alguna manera lo implementar para que podamos mejorar, ¿no?, en el aprendizaje o en el desarrollo de nuestras prácticas. Entonces, ¿opinas que va a ser más dinámico? Claro, sería pues como diversificar un poco más lo que es el estudio. Okay, vamos a entrevistar a Catherine. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Qué carrera eres? Administración de empresas. Ok, te pregunto. ¿Has escuchado antes el término de realidad aumentada? Y si es así, ¿qué crees que significa? Sí escuché el término, pero no es como que me haya interesado a detalle como para revisar información y bueno, saber más a detalle, ¿no?, sobre lo que es la realidad aumentada. Pero sí tengo entendido más o menos que es como que tecnología implementada en diferentes dimensiones, por así decirlo. Básicamente eso. Okay. ¿Conoces o has usado alguna aplicación o un juego que tenga la realidad aumentada? Por el momento no, pero sí he visto como que a metros de otros amigos que sí lo habíamos utilizado. Entonces,
Hasta ahí. ¿Qué diferencias crees que hay entre la realidad aumentada y la realidad virtual? Más creo que se vería en el hecho de sentir la experiencia, de tal vez no tener todo lo que ves, no tenerlo presencialmente. Entonces, como que tal vez se va en otro mundo, en otra dimensión. Tal vez algo que no lo tienes. ¿Cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? La verdad es que sería muy bueno, porque últimamente, no recuerdo el nombre, pero había unos lentes, si no me equivoco, que estuvo en tendencia a nivel mundial, que solamente movías el dedo y todo, y supuestamente estabas sentado, ¿no? Pero estás haciendo muchas cosas ahí. Y bueno, a mí en lo personal sí, la verdad sí me serviría mucho, porque todos los días tengo que estar cargando mi tablet, o tengo que estar yendo de un lugar a otro, si necesito documentos, algo, tengo que estar en un lugar físico, ¿no? Y tener ese tipo de dispositivos. Sin embargo, la realidad aumentada creo que sería mucho más fácil, más práctico hacerlo ahí, y como automáticamente ya la información de por sí se maneja todo en la nube, sería más sencillo. Ok, gracias. Buenas noches, ¿puede decir su nombre? Me llamo Ismael Andrés. ¿Y su nombre? Yamilet, ¿Cuántos años tiene? Tengo 20 años. 23. ¿De qué carrera son? De la Escuela de Farmacia y Bioquímica. Farmacia bioquímica. Al día le vamos a realizar unas preguntas. La primera sería, ¿has escuchado antes el término de realidad aumentada? Sí, pero ahorita no tengo un concepto claro. Exactamente así el término como suena. La segunda pregunta sería, ¿conoces o has usado alguna aplicación o juego que utilice realidad aumentada? Hasta ahora no. Tampoco. La tercera pregunta sería, ¿qué diferencias crees que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? No tendría una definición, pero... No conozco, no sé. La número 4 sería, ¿cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? Creo que podría aumentar la práctica y experiencia en los estudiantes. Parece ser una herramienta de tecnología, creo. Supongo que en ese aspecto podría ayudarnos en diversas áreas. Pero más que todo enfocada en la tecnología, creo. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué se quiere decir? Hola, ¿cuál es tu nombre? Anthony, ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Qué carrera eres? Ingeniería química. Ok, te pregunto. ¿Has escuchado antes el término de realidad aumentada? Si es así, ¿qué crees que significa? Sí lo he escuchado y de hecho me pareció tan interesante que le he llegado a buscar. De hecho, hay unos lentes de realidad aumentada. No le he llegado a usar, pero creo que se puede dar distintos usos a eso. Ok. ¿Conoces o has escuchado alguna vez una aplicación o un juego que utilice la realidad aumentada? No. ¿Qué diferencias crees que existen entre la realidad aumentada y la realidad virtual? Realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Qué existe? ¿Crees que existe una diferencia? No sabía muy bien, la verdad. ¿Cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? Dependiendo del tipo de área, porque mayormente en la ingeniería, en la rama de lo que es la minería, sí he visto que se utiliza lo que es la realidad virtual para el tema de geología, para ver dónde se encuentran los minerales aquellos. En el tema de que es, por ejemplo, creo que en tu área, sí sería muy bueno lo que es el tema de educación, un poco más lo que es en historia, puedes dar a conocer a la juventud o a los niños cómo es que funciona este tipo de realidad, cómo es que le puedes dar un uso educativo y los beneficios que tiene. Ok, gracias. Estamos con ¿cuántos años tiene? 20. ¿De qué carrera es? Ciencias administrativas. ¿Ha escuchado antes el término de realidad aumentada? Y si es así, ¿qué crees que significa? Bueno, sí lo he escuchado antes. A mi entender, la realidad aumentada es como por ejemplo cuando te pones unas gafas y puedes ver algo que sea muy real, que realmente no está ahí.
¿Conoces o has usado alguna aplicación, juego que utilice la realidad aumentada? No, pero sí he visto videos de gente que juega así con realidad aumentada. Entonces en el juego tú puedes ver solamente las manitas y la situación, ¿no? Pero no ves al que juega. El juego lo ponen en un costadito. ¿Qué diferencias crees que existe entre la realidad aumentada y la realidad virtual? La realidad aumentada siento que pues, tiene que ver con más, o sea, con que juegan más con los sentidos de las personas, el sonido, la sensación. ¿Cómo imaginas que podría usarse la realidad aumentada en tus clases o en la educación? En carreras que son más prácticas, como por ejemplo en medicina, en enfermería, en obstetricia, siento que podría ayudarles mucho a pues practicar mucho más de lo que les permite las prácticas de la ciencia. Gracias.